Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Quiero agradecer, y está con nosotros el doctor Felipe Barragán, él es estratega de análisis de mercados en Pepperstone. Y bueno, pues, Felipe, gracias por estar con nosotros y sobre todo para platicar acerca de esto que está sucediendo con la industria general en México y que me parece que desde la pandemia no tenía una baja considerable desde esta perspectiva. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos un poco al respecto de lo que está pasando, cuál es el análisis que tienen en este sentido y bueno, cuáles son las previsiones que se ven para la industria mexicana. Bueno, ciertamente los datos más recientes de actividad en México están alineados, ¿no es cierto?, con los escenarios que nos ha pintado el propio Banco Central de México, que prevé obviamente una economía que está cada vez más débil. También el Fondo Monetario Internacional, en su última revisión de perspectivas macroeconómicas globales, pinta a México como uno de los países que, digamos, menor crecimiento tendrían dentro de la región latinoamericana. Y en ese sentido, obviamente, quizás las perspectivas hacia adelante no son muy alentadoras, dado que al menos nosotros en Pepperstone detectamos varios factores que podrían hacer que la actividad permanezca débil de aquí hacia adelante. Uno de ellos es el hecho de que la política comercial entre Estados Unidos y México todavía sigue bastante incierta, si bien es verdad de que han habido avances y distintos agentes o actores políticos del gobierno mexicano señalan a que ha habido progreso en las negociaciones, todavía no se firma ningún acuerdo. Y por otro lado también México o el gobierno de Claudia Sheinbaum está inserto dentro de un proceso de consolidación fiscal. Eso significa que el gasto público evidentemente se va a reducir o ha venido reduciéndose, y eso está teniendo un impacto sobre sectores como por ejemplo el de la construcción, también de alguna otra forma la minería, están viéndose perjudicados por este mismo proceso de ajuste fiscal, y por otro lado también todo este escenario se engloba dentro de un cierre parcial del gobierno estadounidense que obviamente va a tener un impacto sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, y siendo México un socio comercial relevante para muy dependiente, ¿no es cierto?, de la economía estadounidense, el hecho de que Estados Unidos se desacelere probablemente también afecte un poco el crecimiento mexicano. Y además, Felipe, no hay que dejar de lado también estas negociaciones que están con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que también tendría un impacto significativo en este sentido. Antes de continuar, Felipe, me gustaría ver si nos puedes ayudar colocando un poquito tu cámara más hacia abajo para que podamos verte más. Ándale, creo que ándale, ahí estamos mejor, para que nos podamos ver mejor. Y bueno, pues en ese sentido te preguntaba esta parte, Felipe, este análisis que se tiene con este avance de las negociaciones, y que ahora, por ejemplo, Canadá también parece que está detenido en todo ello por los spots, por todo lo que viene generando, y esto también trae un impacto a la industria de México. O sea, sí, sin duda, ciertamente que los anuncios tarifarios de Trump hacia Canadá opacan un poco todo este escenario de negociaciones que existen entre bueno, el USMCA o los integrantes del USMCA. Lo cierto es que al menos nosotros, si bien obviamente todavía no hay ninguna certeza respecto de que se llegue a firmar un acuerdo, tenemos quizá un poco un mejor panorama desde Estados Unidos hacia México que hacia Canadá. En ese sentido, recordemos, hoy día la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el plazo de negociaciones con México y Estados Unidos se va a extender por un par de semanas más, o sea, esta tregua comercial de 90 días se va a extender. Y por otro lado, como mencionaba recientemente, algunos funcionarios del gobierno mexicano encargados de las negociaciones comerciales con Estados Unidos han señalado que hay un 90% de avance en estas negociaciones, por lo que, al menos en relación a lo que está pasando hoy con Canadá, es bastante mejor el escenario para México. Ahora, eso no quiere decir que esto vaya a resolverse de un momento a otro y que, por ejemplo, industrias como la automotriz o la manufacturera mexicana no sientan, ¿no es cierto?, los golpes de toda esta incertidumbre, sobre todo porque también hay un efecto muy relevante que se ha ido disipando de cara hacia el segundo semestre del año, porque muchos digamos, productores norteamericanos, anticipándose quizá a las posibles tarifas, hicieron un front running o
acumularon muchísimos inventarios desde México durante la primera mitad del año y ya, digamos, habiendo cubierto esas necesidades, hacia la segunda mitad la demanda por parte de Estados Unidos ha estado cayendo, dado, ¿no es cierto?, este anticipo. Entonces, por ese lado, más allá de que se resuelva o no de manera favorable el Tratado de Libre Comercio, lo cierto es que ya hay mucho stock o muchos inventarios por parte, ¿no es cierto?, de los productores norteamericanos, por así decirlo, y por lo tanto la demanda externa de México se vería un poco mermada también por ese lado, sumado también a lo que mencionaba recién de los efectos del cierre parcial del gobierno estadounidense, que entrampan un poco todo el proceso de aduanas, de traspaso de fronteras, etcétera, etcétera. Pues estaremos atentos, Felipe, a todo ello, y no sé qué perspectivas tienen para 2026, aproximadamente para qué mes podrían tener algún repunte, porque me imagino que también ya están visualizando desde esa perspectiva cuál sería pues el mejor momento que tendría la industria, y creo que depende mucho también de eso la inversión. Sí, sin duda. Bueno, hacia adelante nosotros estamos previendo que a raíz de toda esta debilidad que está experimentando la economía mexicana, el Banco Central de México va a seguir con su proceso de baja de tasas de interés. De hecho, el mercado ya prevé 2 recortes de tasa de interés hacia los próximos 3 meses, y eso sin duda que va a generar al menos una estabilización, ¿no es cierto?, en la desaceleración económica de México al final. Así que en ese sentido, si bien descartamos que, por ejemplo, ya el tercer trimestre se están viendo o se están estimando contracciones del producto en torno al 0,4, 0,6% del tercer trimestre del 2025, hacia el 2026, producto de quizá baja de tasas de interés por parte del Banco Central de México y también por parte de la Reserva Federal. Eso va a dar un impulso a la economía global, y por otro lado también quizá un potencial acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que está de alguna otra forma gestándose durante esta semana, también pondría un poco de paños fríos a toda esta tensión comercial entre estos 2 grandes monstruos, ¿no es cierto?, económicos, y con ello obviamente apoyar de alguna forma el crecimiento global, incluido, ¿no es cierto?, el de México. Pues bien, Felipe, si nos lo permite, estaremos en constante comunicación contigo, sobre todo para ir conociendo también cómo van esos avances y bueno, pues las perspectivas que se puedan ir analizando más adelante. Como siempre, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Javier, muchas gracias y feliz de ayudarles.